Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda sesión de los lunes optimistas de este curso. Hemos empezado con mucha fuerza. El mes pasado tuvimos la suerte de contar con Silvia Flórez y un proyecto que nos puso a todos los pelos de punta, y hoy tenemos la suerte de contar con una mujer que yo creo que ha hecho historia en lo que es el deporte en España. Ha sido 2 veces campeona olímpica, tienes 2 medallas en vela. Y en un momento en que no era fácil, porque bueno, nos conocimos casualmente hace un mes en una cena de una gala que era patrocinio de un deportista. Empezamos a hablar y enseguida vimos que había puntos de interés común y que teníamos muchas ganas, que podía venir aquí a compartir su optimismo y su compromiso con todos nosotros. Entonces yo, viendo todo lo que ha hecho, encuentro mucho paralelismo, porque está con su Fundación Ecomar preocupada por el medio ambiente, por la conservación de los mares y de los océanos. Tiene un montón de frentes abiertos de proyectos, pero hay uno que me gusta mucho, y es porque hay cierto paralelismo con lo que aquí en la universidad hacemos. Estamos peleando por el STEM y las mujeres, por el acceso de las mujeres, que no haya un techo de cristal en que las chicas estudien carreras de ciencias o carreras tecnológicas. Bueno, pues ella está peleando para que las mujeres tengan puestos de responsabilidad en los consejos de administración o los altos órganos de dirección de las entidades deportivas. Y eso creo que es importante porque nos compromete y nos genera sinergias. Bueno, pues creo que encantada de estar aquí otra vez con Julia, de compartir estos lunes optimistas. Y no voy a decir nada más, le voy a dar la palabra a Julia para que sea ella quien presente a Teresa Zabel, nuestra invitada de esta tarde, y que enseguida empecemos a oír su discurso y su historia, que va a ser mucho más apasionante que lo que yo estoy contando. Gracias. Bueno, y de lo que pueda contar yo, realmente, bueno. ¿No? Lo primero, muchísimas gracias a los que estáis aquí en presencial y a todos los que nos veis por streaming, en otro lunes optimista. Y bueno, la verdad es que tenemos aquí a una campeona, que le doy las gracias a Teresa, que es una mujer súper ocupada por estar aquí y contarnos su historia, su maravillosa historia. Teresa, de pequeña, ya soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando aún no había una clase para mujeres, y después de ganar 2 medallas de oro, decidió devolver al mar todo lo que le había dado, a través de su fundación, como ha dicho antes Carmen, Ecomar, de la que es presidenta y con la que lleva nadando, mejor dicho, la friolera de 22 años. Ahí es nada. Teresa Zabel, una pionera, ¿no? Luchadora por el planeta, ¿no? Por preservar lo que tenemos. Ya cuando ahora lo comentábamos, ¿no? Cuando decir, no, yo es que lucho porque el planeta siga en las mejores condiciones y por preservar la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y se reían de nosotras, ¿no? Yo llevo menos tiempo en esa lucha, ella lleva más, pero bueno, era así, ¿no? Teresa Zabel pues es pionera en muchísimas cosas, pero también lo es cuando decidió ponerse al servicio del medio ambiente, soñando con conseguir una mayor implicación social en la preservación del mar, donde ella se mueve como pez en el agua, y fomentar una mayor conciencia social medioambiental a través del trabajo que desarrolla en su fundación. Desde Ecomar organiza limpiezas de costas y campañas de concienciación con el objetivo de educar y sensibilizar, sobre todo a niños españoles y portugueses, en el cuidado y respeto de los mares y del planeta, a través de programas de convivencia en los deportes náuticos, y por el que han pasado, veo aquí, más de 2.400.000 niños. Me he quedado loca, ¿eh? O sea, me parece impresionante. 190.000 cuadernos de bitácora repartidos, 19.750 kilos de residuos recogidos desde 2014 y 19.193 seguidores en sus redes sociales. Bueno, ha sido diputada del Parlamento Europeo, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español de 2007 a 2014. Posee la Gran Cruz al Mérito Deportivo y la Orden Olímpica, y es consultora de la UNESCO. Y además de eso, habla 4 idiomas. O sea, bueno, es una crack. Yo ya no digo más, me callo, porque se me ponen los dientes largos. Bienvenida, y esta es tu casa, Teresa.
Muchas gracias, Julia. Voy a compartir esta pantalla. Bueno, funciona. Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y a todas las personas que nos siguen en streaming, que hoy ya desde el COVID está dando un salto cualitativo hacia adelante. Como acaba de decir Carmen y Julia, cuando a mí me presentan, me suelen presentar un poco así: 2 veces campeona olímpica, 3 campeonatos de Europa, 5 campeonatos del mundo. Entonces parece como que has llegado y ¡pum!, ¿no? Y has besado el santo. Pero la realidad es que yo siempre digo, eso es la línea de llegada. Y para entender la historia de las personas no tienes que ir directo a la línea de llegada, tienes que ir a la línea de salida y hacer la regata hasta la línea de llegada para ver un poco cómo ha sido ese proceso. Entonces, bueno, os voy a poner un pequeño vídeo y ya vamos empezando. Campeonas olímpicas en la modalidad de 470 femenino, Teresa Zabel, Patricia Guerra. Espera, ponemos este aquí, a lo mejor este. Walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. I didn't think we're gonna get along without you when you're gone. You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am happy, I'm satisfied. How long can you stand the heat? I didn't know I had much to breathe. Pues como decía, eso es un poco a dónde llegas, por lo menos en la primera fase de mi vida, que era la fase del deporte. Pero realmente, para entender cómo puedes llegar hasta allí, vamos a hacer ahora un recorrido utilizando este logotipo, el logotipo de los aros olímpicos. Seguro que les suena a todos ustedes, porque la realidad es que es uno de los logotipos más reconocidos en todo el mundo. Entonces hoy lo vamos a desmenuzar y vamos a darle un nombre a cada aro, y dentro de un rato nos vamos a dar cuenta de que realmente, si cada aro no tiene el peso que debería de tener, no tendríamos este logotipo, tendríamos algo totalmente deformado. Entonces, para empezar, vamos a empezar por el primero, el primer aro, que es el aro azul, que yo siempre le llamo un sueño, porque las cosas en la vida no ocurren por casualidad, ocurren porque un día decidimos que queremos hacer tal o cual cosa, una ilusión, una motivación, una visión, y luego lo importante es que ese sueño se acabe convirtiendo en un objetivo y ese objetivo acabe teniendo un plan, porque si no se va a quedar un poco en un sueño. Muchas veces hablo con gente joven y me dicen, bueno, sí, yo también tengo un sueño, yo quiero ser feliz o quiero tener mucho dinero. Y yo les digo, no, eso no es un sueño, eso es un deseo, que es diferente. Entonces, un sueño es que tú me digas, yo quiero emprender y de aquí a 5 años tener una empresa que facture 2 millones de euros, ¿vale? Pues eso es un sueño, lo tienes que acabar convirtiendo en un objetivo y diseñando tu camino hacia ese sueño.
Yo recuerdo perfectamente el día que yo tenía 11 años y estaba en Inglaterra, porque era esos típicos 2 semanas que me habían mandado a aprender un poco inglés, mejorar el inglés, y estaba en una casa de una familia. Los padres eran amigos de los míos y el señor de la casa siempre jugaba mucho con nosotros, pero de repente un día desapareció y estaba todo el día sentado en el sofá. Entonces al segundo o el tercer día yo me armé de valor y fui a preguntarle que por qué no sales al jardín a jugar al balón y esas cosas que hacíamos. Y me dijo, porque han empezado los Juegos Olímpicos. Y le digo, ¿y eso qué es? Y me dice, ¿no sabes lo que son los Juegos Olímpicos? No. Me dice, ven, siéntate aquí. Me sentó a su lado en el sofá y me introdujo a lo que estaba pasando en Montreal ese verano, era el año 1976. Y claro, a mí aquello me fascinó, me maravilló, y yo ese día sentado en ese sofá decidí que lo que yo quería hacer en la vida era ir a los Juegos Olímpicos. Ir, incluso en mis sueños más atrevidos, pues subirme al cajón más alto del podio, allí con mi chándal puesto, y que me colocaran una medalla. Pero, claro, las cosas no son fáciles. Y entonces aquí llegamos al segundo aro, que es el aro negro y el aro del sacrificio. Yo tenía 11 años, era el año 76, y para empezar, las mujeres o las chicas, las niñas, no estábamos invitadas a participar en los Juegos Olímpicos. Es que eso lo dices ahora y realmente es muy chocante. Yo se lo cuento a mucha gente, me dicen, ah, ¿no? ¿Y por qué no? Y yo, bueno, pues eran otros tiempos. O sea, no hay que valorar si era mejor o peor, simplemente eran los momentos que vivíamos entonces. Entonces, yo navegaba, yo competía contra los chicos, porque no había categoría femenina, y yo soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, cuando es como si ahora una niña de aquí dice, no, yo quiero ir a Júpiter. Ya, pero es que no se va a Júpiter, se va a la Luna y algunos están viendo de ir a Marte, pero a Júpiter todavía no está en el menú. Pero bueno, a pesar de ello, yo tenía muy claro que no sabía cómo, pero que algún día lo iba a conseguir. Claro, estamos hablando de que yo era muy pequeña en esos momentos. Entonces, uno de los primeros pasos es el equipo. El equipo realmente es algo súper necesario en todo lo que quieras hacer en la vida. Cuando una persona empieza a hacer deporte, su primer equipo es su familia, porque al final, ¿quién te lleva a entrenar y te recoge a entrenar? Pues son tus padres. Puede ser tu abuelo, tus tíos, un hermano mayor, pero es tu familia. Y tu familia es tu primer equipo. Y eso es algo que yo creo que muchas veces no hemos reconocido suficientemente. Y luego es rodearte de gente que al final te pueda ayudar y que tú las puedas ayudar a ellos, evidentemente. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y al final no es más que decir, si tú quieres llegar lejos vas a necesitar un equipo. Y es que hay poquísimas cosas que podemos hacer en la vida solos. O sea, nos lavamos los dientes, nos vamos a la cama, pero al final el equipo pues ha formado una parte muy importante de tu trayectoria y de ayudarte a poder llegar. Pero claro, las cosas no salen por casualidad. Las cosas salen porque se va caminando en una dirección y esa dirección te lleva hacia la meta que tú quieres llegar. Esto es algo que a mí me hace mucha gracia porque yo hago muchas actividades con gente joven, con niños, pero también con universitarios, con adolescentes, y a veces los veo que vienen a la oficina y están allí, en una cosa, le digo, pero a ver, ¿esto a dónde te está llevando? Entonces yo siempre les digo, mira, si tú puedes estar remando más rápido que nadie y estás trabajando de la pera, o sea, increíble, pero te está llevando a la dirección donde tú quieres ir. Entonces, claro, la estrategia es algo que muchas veces más vale que nos sentemos y analicemos un poquito a dónde queremos llegar y cuál es el camino para llegar hasta allí. Un deportista olímpico se tiene que diseñar una estrategia muy concienzuda, porque al final nosotros no podemos decir, oye, no, es que el martes tenía que haber entrado la revista Imprenta
pero no está, bueno, la metemos el jueves. No. Los Juegos Olímpicos empiezan el día que empiezan. Y si estás listo, fenomenal. Y si no lo estás, pues lo estará otro. Con lo cual, el poder tener todo en el momento perfecto, en el día D, hora H, minuto M, y son muchísimas pelotas que tienes en el aire al mismo tiempo. El barco, la preparación física, la preparación psicológica, el que no pases ni calor ni frío, que estés hidratado, es que son que tu peso sea el óptimo para lo que estés haciendo. Son un sinfín de cosas, y todas esas hay que manejarlas, hay que tratarlas y hay que darles el peso que necesitan en cada momento. Y luego el último aro, pues yo le doy el nombre de la suerte. Y aquí mucha gente me dice, ¿puedes ganar una medalla olímpica o otra cosa por suerte? No, pero si no tienes la suerte, desde luego que no la vas a ganar. Y la suerte, yo la mido de muchas maneras. Para mí no tener suerte ya es tener suerte. Y realmente el poder tener, pues mira, yo a mis hijos le digo muchas veces, me dicen, es que esto no es justo. Le digo, no, la vida no es justa. Si fuera justa, pues a lo mejor tú no habrías nacido en España, no tendrías una casa, agua y comida y estarías en Zimbabue. Entonces, pues no, la vida no es justa, pero aprovecha lo que tienes. Y realmente la suerte es un ingrediente en este potaje que estamos cocinando, y que si no está, pues no va a tener el sabor que tiene que tener, con lo cual también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, resumiendo, yo creo que realmente, yo siempre digo que tuve la suerte de ganar todo lo que me propuse, porque al final, con 11 años sentada en ese sofá, yo soñé con llegar a los Juegos Olímpicos, y en mis sueños más atrevidos de subirme al podio, y me subí al podio 2 veces. Fui a 2 Juegos Olímpicos y en los 2 gané la medalla de oro. Sin embargo, yo sí conozco muchos deportistas que considero que han hecho un esfuerzo muy similar al mío, y al final pues no han recogido los frutos que yo he podido recoger, con lo cual al final pues de todas formas, cuando haces una carrera deportiva, igual que una carrera en otro sentido, pues absolutamente todo lo que haces te sirve para aprender, y te sirve para formarte como persona. Y la verdad es que yo siempre digo, sin menospreciar a... Teresa, perdona, esforzarse para llegar y conseguirlo. El rojo es el equipo, la familia, que es un equipo necesario para cualquier cosa, y que cuando empiezas a practicar un deporte, la familia es ese equipo necesario para lograrlo. El amarillo, la estrategia para llegar a donde queremos y para diseñar el camino para llegar. Y el verde, la suerte, que a pesar de que hace falta dentro de este cóctel de sueño, sacrificio, el equipo y la estrategia. Sin suerte muchas veces no logramos lo que queremos. Teresa, por favor. Perfecto, pues muchas gracias, Carmen. Y ahora estábamos un poco con un resumen, diciendo que realmente, aunque no consigas el objetivo deportivo que te hayas marcado, simplemente el hecho de haberlo intentado y haber dedicado unos años a preparar unos Juegos Olímpicos, pues te acaba formando para la vida. Y sin menospreciar ningún tipo de formación, yo siempre digo que el deporte es la mejor escuela para la vida, porque te enseña muchas cosas de una manera muy práctica y desde una edad muy temprana. Al final, a mí me encanta esa frase de que el ser humano se queda con un 10 o un 20% de lo que escucha y de lo que lee, y con un 90% de lo que hace. Y en el deporte haces, porque realmente si no haces no consigues absolutamente nada. Pero bueno, la vida deportiva también se acaba y hay que seguir. Es como una jubilación temprana, a los 30 y pico años, y si te has dedicado a un deporte en el que realmente ganes dinero, pues fenomenal. Pero si te has dedicado a un deporte que en España llamamos minoritario, pues cuando terminas, si los números de tu cuenta bancaria no están en rojo, pues es que has tenido mucha suerte. Yo tuve suerte porque mis números no estaban en rojo, pero tampoco tenía muchos ceros. Era para ponerte a trabajar prácticamente al
al día siguiente. Entonces, a mí en estos momentos de cambio sí que me gusta mucho sentarme conmigo misma, como me gusta decir, y preguntarme, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Dónde te quieres ver dentro de 5 años, o 10 años, o 1 año, o 30 años? Y entonces yo llegué a la conclusión de que yo quería 3 cosas. Yo quería tener una familia, tener hijos, y tengo la suerte de tener 2 hijos maravillosos. Tenía claro que tenía que trabajar para ganarme la vida, pero también tenía claro que quería devolver algo, que quería devolver algo porque al final, desde que yo era una niña pequeña y salía a navegar, me daba cuenta de que en el mar había muchas cosas que no correspondía que estuvieran allí. Y entonces eso, al final, después de navegar en mares de todo el mundo, pues te acabas dando cuenta de que el mar es mucho más importante en este planeta de lo que normalmente pensamos, y está en un estado mucho peor de lo que realmente somos conscientes. Entonces, un poco con este lema monté la Fundación Ecomar, ¿no? De cuida de los 2 únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Y de esta manera, un poco es la filosofía de que el mar tiene que estar sano para tener un planeta sano, pero es que nosotros también tenemos que estar sanos para poder disfrutar de él. Aquí hay un vídeo que también resume un poquito la filosofía de Ecomar. Hace 22 años, cuando se pone en marcha la Fundación Ecomar, empezamos a identificar los pilares en los que queríamos incidir y trabajar. Y esto básicamente son nuestros 5 pilares. Trabajamos en la promoción del deporte, en ningún momento de competición, sino hablando de deporte base, de la vida sana. De hecho, hemos hecho muchísimos talleres con niños enseñándoles a prepararse su merienda, porque había muchos niños que llegaban a casa y bueno, se comían algo de bollería y al final esto estaba teniendo un efecto muy negativo en el sobrepeso, la obesidad infantil. Y luego trabajamos en programas de educación, concienciación y llamada a la acción, como es el programa que tenemos de limpieza de costas, donde cada año nosotros limpiamos unas 70 o 80 playas, pero es que tenemos una red de centros que se van extendiendo la labor que nosotros hacemos, porque es la manera de poder llegar a más sitios. Un programa de solidaridad y de sostenibilidad. Y por este programa, pues en lo que son las limpiezas de costas, por ejemplo, están actuando unas 5 o 6 mil personas cada año en España, otras 1.500 o así en Portugal. Para que os hagáis una idea, esto es el mapa de los centros Green Pola Ecomar, que son más de 100 repartidos por toda la península ibérica, y cualquier niño que va a aprender un deporte náutico, no solo de vela, sino de surf, buceo, etcétera, en estos centros, pues salen de allí habiendo aprendido también cómo tienen que cuidar el mundo que les rodea y cómo tienen que cuidar el mar. Porque es muy curioso, pero todavía hay pocas personas que son conscientes de que respiramos gracias al mar, y cuando abrimos el grifo sale agua gracias al mar. O sea, las 2 cosas que más necesitamos en nuestra vida diaria, que es el oxígeno y el agua,
las dos nos la provee el mar. Y al final, si nos acabamos cargando el mar, que vamos por bastante buen camino para hacerlo, pues realmente vamos a tener problemas muy graves en muy poco tiempo. Como os he dicho, Ecomar nació en el año 99, bueno, nació en el 98, pero se constituyó en el 99, y en estos 22 años, casi 23 ya, pues aparte de llegar a colegios de toda España, de Portugal, de los centros náuticos que acabáis de ver, pues hemos tenido también el privilegio de ser reconocidos con el Premio Nacional de los Deportes, que entregan Su Majestad de los Reyes, de la placa a la Real Orden al Mérito Deportivo, la Gran Cruz del Mérito Naval, o sea que ya la labor que hemos ido haciendo ha ido calando, y otras muchas asociaciones pues han ido transitando un poco por esa estela que hemos ido levantando. Estos son un poco nuestros grandes números. Para que os hagáis una idea, este cuaderno de bitácora que elaboramos para los niños en los centros Greenpola Ecomar, pues dura un año porque cada año lo reeditamos y le cambiamos el enfoque del contenido para que los niños vayan aprendiendo cosas diferentes y que esté cada vez de última actualidad. Y ahora estamos poniendo en marcha un programa en colegios, las aulas Ecomar, para que niños al final de aquí a 5 años, niños de toda España, puedan hacer voluntariado y puedan aprender dentro del programa escolar cómo cuidar el mar, porque sin mar no hay vida, que es la frase que utilizamos. Realmente, si no hay mar, no hay vida. Y por último, os voy a poner un vídeo que os va a dar una idea de cómo veía el mar y cómo acabé viendo el mar a lo largo de los años. Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño. Ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola. El viento era mi aliado, mi amigo, y a veces mi rival más difícil, pero era lo que me mantenía en contacto con el mar. Ese mar tan inmenso que a veces me daba respeto. Ese mar que es la razón de ser de este planeta mal llamado Tierra. Ese mar que empezó como el medio para conseguir mis sueños, hasta que dejé de fijar la vista en las velas para enfocar mi retina en él. Y comencé a darme cuenta de cuál era su problema. Nosotros éramos su problema. Todos disfrutamos del mar, dependemos de sus beneficios, lo necesitamos para respirar, para beber, para vivir. El mar no nos necesita, pero lo estamos maltratando, contaminando, ignorando. Hoy lucho por el mar. Cuido el mar, enseño sus beneficios para intentar lograr un cambio en la sociedad. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. ¿Vienes conmigo a ayudar? Pues eso es como veo yo el mar ahora. Sin mar no hay vida. Yo sé que hay muchas personas que les gustaría estar haciendo lo que hago yo muchos días del año, pero realmente no pueden estar todo el día en las playas, no tienen esa suerte. Lo que sí pueden es hacerse socios de Ecomar, y con su aportación nosotros sí que iremos a limpiar todas las playas. Y cualquiera que quiera hacerse socio, que quiera ayudar, que quiera estar en contacto a través de nuestras redes sociales, encantadas de estar en contacto con todos ellos. Y encantada de contestar cualquier pregunta que podáis tener. Marta, pues el micrófono y a pasar por aquí para ver las preguntas que haya. ¿Está ahí puesto? Bueno, pues sí, claro.
Pues a ver si alguien se anima. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Teresa. Y luego, con todo lo que recogéis, ¿cómo cerráis el círculo? Bueno, cerramos el círculo de maneras muy diferentes. Hay en una parte de las recogidas que hacemos, por ejemplo, las botellas PET, que son este tipo de plástico, porque claro, hablamos de plástico como si el plástico fuese todo uno, pero luego hay un montón de diferentes tipos de plástico que se reciclan de maneras separadas y diferentes. Pues las botellas de PET las separamos y se llevan a un programa que se llama Mares Circulares, que pusimos en marcha con Coca-Cola, y este PET vuelve a entrar en la cadena de valor a través de programas de hacer zapatillas, de mujeres en riesgo de exclusión que acaban fabricando cosas con ellos, o sea que de muchas maneras. Pero la gran mayoría de lo que recogemos al final lo que va es a punto de reciclaje, porque mucho de lo que recogemos, incluyendo PET, si está muy sucio, es muy difícil hacer cosas con ellos. Al final, algo que muchas veces no somos conscientes es que realmente el plástico, el PET, para volver a entrar en la cadena de valor, si metes 10 botellas que están así, o sea, transparentes, y una sucia, ya no te vale nada de la sopa de plástico que has hecho. Teresa, gracias. Bueno, los números son impresionantes, lo que estás haciendo es increíble. Sí quería sacarte un poco de ahí. Con la fuerza que tienes, con lo que has logrado, has empezado la intervención hablando de lo que costaba que una mujer, que una niña, entrara en un deporte donde solamente había hombres. Uh-huh. Eso sigue pasando actualmente, y mucho, en muchos deportes. ¿Estáis haciendo algo o con tu capacidad tan brutal que tienes, algún cambio de actitud? ¿Estáis consiguiendo algo por políticos, porque sabes perfectamente que sigue ocurriendo? Bueno, desde Comar no, porque no es el objetivo ni la misión de la Fundación, y al final yo soy de las que pienso que los objetivos tienen que estar muy definidos, porque si no le das a todos los palos y no le das bien a nada. Pero claro, yo aparte de mi vida en Ecomar, tengo mi vida a nivel trabajo y a nivel de todas las asociaciones estas de las que me van metiendo. Y ahora, por ejemplo, hemos puesto en marcha una asociación de mujeres y ejecutivas del deporte. ¿Cuál es el objetivo? Como tú muy bien dices, todavía hay chicas que lo tienen más difícil que los chicos, pero claro, comparado con lo que era antes, no tiene color. Antes no había deporte femenino. Yo con 15 años gané mi primer campeonato de España femenino. Los niños iban al mundial, los 3 primeros, y nosotras no íbamos a ningún lado. Al año siguiente yo sí decidí que si volvía a ganar el campeonato de España, quería ir al campeonato del mundo, y fui al campeonato del mundo, pero me lo pagué yo. Ya me las arreglé para que me llevaran el barco hasta Holanda. Fui hasta Holanda, dormí en una tienda de campaña, comí patatas fritas toda la semana porque el presupuesto no daba para más, y eso lo hice a través de una especie de lo que ahora se llamaría un crowdfunding, que hice durante todo el año, recogiendo dinero pues de cuidar a niños, de lavar coches, de ahorrar, de todo. Eso no existe ahora. Eso ahora, una niña tiene las mismas posibilidades que un niño en la mayoría de los deportes. Y cuando son los Juegos Olímpicos, por ejemplo, estamos ya en un 50-50. En unos Juegos pueden ser 48-52 y en el otro 52-48. Pero eso para mí ya es la igualdad. Sí hay deportes, el fútbol, pues la Liga de Fútbol Femenina, que ya está en marcha, no tiene la repercusión ni la cobertura que tiene el masculino. El mundo del automovilismo, el mundo de las motos. Pero bueno, también es cierto que hay algunos mundos, como el mundo de la natación sincronizada, donde los que no tienen cabida son ellos. O sea que todavía hay cosas que hacer, pero para mí es más importante ahora trabajar en la cobertura mediática de las mujeres, que es muy baja en España, y trabajar en los puestos de dirección, en los órganos de dirección del deporte, que allí realmente no estamos cumpliendo las cuotas para nada.
Y si podemos empezar por hablar, pues, no sé, de los clubes de fútbol. En la directiva del Real Madrid creo que hay una mujer, en otros muchos clubes de fútbol no hay ninguna. Entonces, allí realmente es un espacio a mejorar. Y en el mundo de los medios de comunicación, pues también hay mucho que hacer. Lo que pasa es que si tú coges el total del deporte, estamos en menos de un 10%. Pero si coges el total del polideportivo, pues ya hay mucha más igualdad. Lo que realmente tira la balanza hacia una escora increíble en España es que el 80, el 90% de las noticias del deporte son fútbol masculino. El viernes estuve en Oviedo en la entrega de los premios Princesa Asturias de los Deportes, que lo ganó Teresa Perales, y estaba sentada con el director de marca, con Juancho Gallardo, que es una gran persona y un gran amigo. Y cuando salimos de ahí estábamos esperando un bus porque estaba lloviendo, él estaba cerrando la portada del día siguiente. Y en la portada os voy a compartir que en el centro estaba el Madrid-Barça porque jugaban el clásico ayer, y arriba, en una mitad de la esquina de arriba, estaba Teresa Perales. Y yo lo vi así porque él estaba a mi lado y le dije: Juancho, estás de broma, ¿no? Y me dice: ¿de broma de qué? Y le digo: es que la portada la tienes al revés. Teresa tiene que estar aquí y el fútbol tiene que estar aquí. Es que eso es muy difícil, tal. Pues la portada del sábado, Teresa estaba en el centro. Y eso son cosas que cuestan mucho y fruto de la casualidad de que yo estaba ahí a su lado. Y al final me mandó la portada del sábado y me dijo: hemos acertado, gracias por haber insistido. Bueno, pues fenomenal. Poco a poco yo creo que vamos logrando cosas, pero es cuestión de tiempo. Teresa, yo te quería preguntar sobre el optimismo, si nos puedes contar un poquito más del rol que el optimismo ha tenido en tu carrera, quizá alguna historia, alguna anécdota. Pues el optimismo para mí es también o ves la botella medio vacía o media llena, ¿no? A mí siempre me ha gustado ver la media llena. Vaya, es que si yo no hubiese sido optimista y no hubiese visto la botella medio llena, es que ni lo hubiese intentado, porque el no estaba por delante de la posibilidad. Mira, te voy a contar una anécdota. En los Juegos de Barcelona, Patricia y yo llegamos a los Juegos siendo lo que los medios de comunicación españoles llamaban la medalla más segura del deporte español. O sea, éramos campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas del mundo, número 1 del ranking mundial, y ese año lo habíamos ganado todo. Entonces parece como que bueno, que ya solo tienes que ir y tocar la pared y ya te entregan la medalla, o sea, no hay que hacer nada más. Pues el primer día de regatas nosotras sí sabíamos que íbamos bien, que íbamos bien además con todas las condiciones, que esto es algo que en nuestro deporte es complicado. Siempre está el especialista de poco viento, el especialista de viento. Nosotras nos defendíamos bien con todo. Y por eso, pues en las primeras pruebas no arriesgas y vas viendo un poco cómo se va desarrollando toda la competición. Pues por no arriesgar el primer día salimos muy atrás, pero hubo una llamada individual porque alguien estaba fuera de línea y nuestra sorpresa fue que al llegar a la primera baliza ponía España en la pizarra. Claro, o sea, es que no nos lo podíamos ni creer. Entonces, cuando te sacan pizarra, tú te tienes que ir. No puedes seguir la regata y luego reclamar. Cuando llegamos a tierra, el jefe del equipo olímpico de vela nos dice: no, es un error. No es ESP de España, es EST de Estonia. Pero la pizarra ponía ESP. Y dijo: estamos gestionando el vídeo de Televisión Española, vamos a reclamar. Y bueno, cuando reclamas no es que te den un puesto, te dan una media del resto de los puestos que hagas, o sea que ya es una faena, pero bueno, mejor que estar fuera de línea. Por resumir, nos quedamos hasta la 1:30 de la mañana delante de un jurado defendiendo la evidencia y a la 1:30 de la mañana deciden que el vídeo no vale. Que el vídeo no vale, no es una prueba gráfica válida y por lo tanto estamos descalificadas. Claro,
Patricia y yo nos vamos a la habitación en la villa y nos miramos y dijimos, nosotros sabíamos, por estadística, que nadie había ganado en vela una medalla en los Juegos Olímpicos de ningún color con un descalificado en la primera prueba. Pero dijimos, bueno, matemáticamente todavía es posible, vamos a por ello. Y fuimos día a día y ganamos el oro. Si ese día nos llegan a decir, firma aquí y te damos el bronce, habríamos firmado. Pero claro, no lo echamos a perder. Realmente lo afrontamos con el optimismo de saber que bueno, solo hay una cosa en la vida que no se puede remediar, y es cuando ya no estás. Todo el resto, de una manera o de otra, lo puedes solucionar. Y nosotros al final lo pudimos solucionar bien, de la mejor manera. Pero sí. Además un compañero de equipo, que estaban ahí todos muy pendientes de nosotros, apoyándonos. Cuando salimos y ya estábamos descalificadas, además es un tío muy grande, cogió así, me pegó un abrazo de estos de oso y me dijo al oído, acuérdate, Dios aprieta pero no ahoga. Y es verdad, y es de esas frases que te queda grabado, ¿no? Porque dices, bueno, pues si no me ahogaba, claro. A ver si sigo pues respirando. Seguramente eso os empujó a dar todavía más de vosotras mismas. Yo creo que eso fue eso, como, ¿no? Y una capacidad de gestionar la frustración. Yo me imagino en ese momento, cuando alguien tiene una prueba tan evidente como es un vídeo que pone que está mal y que te digan que no es una prueba válida, la frustración y las ganas de saltarle tiene que ser... Entonces, yo creo que hace falta también mucha fuerza interior para gestionar esa frustración y sacar lo mejor de ti y tirar para adelante. Desde o sea, luego. yo Y desde luego encima me ganar un parece... no sé, no todo el mundo lo gestiona. No, seguro que no. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? Javier. Hola, Teresa. Bueno, primero, enhorabuena, O sea, estamos aprendiendo aquí en la universidad. Nos sentimos alumnos, pero pequeñitos, ¿no? Con todo lo que nos has contado. Así que muchas gracias y enhorabuena por tu trayectoria, ¿no? Yo tenía una curiosidad. Es que, a ver, la polivalencia, tú has sido deportista de élite, luego te metes emprendedora, montas una fundación política, luego te metes para promocionar, que se necesita muchísimo, la dirección de las mujeres. Entonces, de esas 4 o 5 facetas, dinos cuál ha sido lo mejor y lo peor. O sea, ¿qué crees que puedes aportar? Porque la fase política también ha sido importante, ¿no?, en tu trayectoria. Entonces, tan diferentes y tan diversas, porque, bueno, hay un punto común que es el coraje, ¿no?, que le echas, ¿no? Pero dinos, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de esas 4 o 5 facetas tuyas de tu vida? Quedarte con uno es difícil, porque ¿sabes qué pasa? Que yo he disfrutado con todo lo que he hecho. Me da igual que sea navegando, en los pasillos del Parlamento negociando con otra persona, y hay gente que me dice, ya, pero es que ¿cómo te puede gustar cosas tan diferentes? Porque para mí lo difícil es tomar una decisión de lo voy a hacer o no lo voy a hacer. A mí el día que me propusieron ir al Parlamento Europeo casi me caigo de la silla. Esa es la realidad. Yo hacía ni un año que me había bajado del barco y tenía una niña pequeña. Entonces, coger y decir, no, es que me voy a ir a Bruselas todas las semanas y voy a dejar a mi hija en casa. Me rompía mucho los esquemas. Luego también es cierto que claro, si estás pidiendo cambios en el deporte, en la gestión, en la cobertura que tenemos los deportistas, etcétera, y te invitan a formar parte de ese cambio, por responsabilidad me parece muy difícil decir que no, y al final lo acabas haciendo. Pero para mí lo difícil es eso, tomar la decisión. Una vez que la decisión está tomada, ya, sácale el mejor partido que puedas. Y mis hijos se han criado casi en el Parlamento Europeo. Mi hijo pequeño nació estando yo allí y estuve sin ir 3 semanas porque había votaciones en las que necesitaban mi voto y yo iba con mi hijo metido en una mochila. Y al final la gente me dice, es que es una locura. Pues yo tengo un recuerdo estupendo de esa época. Y yo creo que lo importante es tener siempre una zanahoria, algo que por la mañana cuando te despiertes saltes de la cama porque quieres ir a hacer eso. Que todo no es apetecible, por supuesto,
Yo en la fundación, sin ir más lejos, los días que me toca la gestión de números y de... pues son más rollos que los días que me toca estar en una playa. A mí me gusta estar en la playa con los niños, hacer la actividad, ver la cara de ilusión de ellos. Ahora, desde hace 1 año y medio, 2, he empezado a explorar mucho más el mundo debajo de la línea de flotación. Yo siempre había disfrutado y conocido el mar por arriba y ahora lo estoy conociendo más por abajo. Y hay gente que me dice, es que con más de 50 años sacarte el título de buceo es una locura. Pues yo lo acabo de hacer y me ha encantado. Además he ido con mi hijo, que al final son etapas diferentes. Con lo cual lo mejor y lo peor no es una cosa en particular, es un poco lo peor es que al estar metida en tantos frentes casi no navego porque al final sí, podría subirme un día suelto por aquí y por allí, pero es que yo no sé hacer las cosas así, por mi forma de ser. Yo sí me comprometo a una tripulación, me comprometo a hacer todas las regatas, todos los entrenamientos y a involucrarme a tope. Y como no tengo tiempo para hacerlo porque estoy en otros saraos, pues no lo hago. Pero soy igual de feliz, o sea que sin problema. ¿Cómo te has financiado toda esta carrera? Porque todo cuesta muchísimo dinero. Subirte a un barco, estar en un club primero, luego seguir, apuntarte a todas estas competiciones tan importantes. Todo requiere una inversión. ¿Quién te ha apoyado? ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, de maneras muy diferentes. Yo cuando navegaba con 14 años, yo me compré mi primer barco y me lo compré yo. Es cierto que mis padres me ayudaron un poquito con un poco de dinero, pero nosotros somos 6 hermanos y no había capacidad económica en mi casa para comprarme un barco. Entonces yo siempre lo digo, la hipoteca más grande que yo tuve en mi vida fue con 14 años cuando me compré mi primer barco. Porque yo me hipotequé a lavar coches, cuidar niños y hacer de todo muchos años. Luego tuve la suerte de que al final iba involucrando siempre a gente. Yo creo que eso es algo, y además muchas veces a la gente joven yo se lo digo, ahora te parece una montaña. Es como cuando te dicen, ves ese elefante que está ahí y te lo tienes que comer. Claro, dices tú, yo no puedo comer un elefante. Ahora, si ese elefante lo diseccionamos y hacemos cositas de este tamaño, y dices, cada día te tienes que comer este trocito de elefante. Bueno, pues te lo acabarás comiendo entero. Eso es así. Y eso es algo que muchas veces no acabamos rompiendo lo suficiente las cuotas o las cosas de lo que queremos hacer. Luego, mi primer mundial, yo me fui con lo que ahora se llama un crowdfunding. Es que es así, es ir pidiendo dinero por aquí, coleccionando, haciendo una lotería, entregando una cosa. O sea, todavía no estaba de moda esto de las conferencias. Luego conferencias he dado muchas pagadas para financiarme otras cosas. De todas formas, también hay que pensar un tema. La vela, la gente piensa que es un deporte muy caro. Y evidentemente un barco cuesta más que un balón. Pero un barco, un 470, que ya estoy hablando para ir a ganar los Juegos Olímpicos, que para navegar no hace falta tener un barco así, pero para ir a ganar los Juegos Olímpicos sí, estamos hablando de que te puede costar 12.000 euros. La bicicleta del equipo Movistar que hacen la Vuelta Ciclista a Francia cuesta mucho más que ese barco. Entonces, es para que pongamos un poco todo en perspectiva. Luego nosotros sí teníamos que llevar nuestros barcos de un sitio a otro. O sea, yo de Europa me lo he recorrido entero en coche. Porque cuando íbamos de regatas, teníamos una furgoneta, 3 barcos en un remolque, un barco en el techo y todos dentro y turnándonos a conducir. Y así es como íbamos a las regatas, que la gente no da crédito. Claro, evidentemente, si es en Estados Unidos, no. Pero yo mi primera regata en Estados Unidos fui 6 meses antes de los Juegos de Barcelona. Ahora van todos los años a Estados Unidos, a Australia. Nosotros cuando los mundiales europeos eran fuera de Europa,
muchas veces no íbamos porque no había presupuesto y no nos lo podíamos financiar. Entonces, bueno, vas poco a poco. Ahora es mucho más fácil que hace 30 años, cuando navegaba yo, hay muchos más medios. Pero bueno, eso también, como le decía yo a una amiga de mi época, esa satisfacción la tenemos que tener. Hemos ido abriendo un camino y ahora la gente pasa corriendo. Nosotros íbamos cortando todo lo que había por delante nuestra, íbamos segando para poder pasar. Y luego yo he navegado también en barcos grandes. Una de las maneras de las que nos financiábamos la preparación olímpica de Barcelona fue navegando en barcos grandes, casi todos. Porque cuando tú llevas un barco pequeño, tú tienes una sensibilidad para llevar ese barco mucho mayor que la gente que está acostumbrada a navegar en barcos grandes. Y otra cosa que solemos tener es una visión espacial, no especial, espacial, que ellos no tienen. En el sentido de que si hay un hueco de 18 centímetros y el barco mide 17,5, tú pasas y no tocas en ninguno de los dos lados. O sea, y eso para nosotros no es un problema. Entonces, en todo este circuito de la Copa del Rey, el Conde Godó, todo esto que se hace cada año en el Mediterráneo, a nosotros nos contrataban para llevar los barcos grandes. Y en el año 90 no había mujeres en ese circuito. Y yo me ofrecí para ser patrona de uno de los barcos de competición. Y al final me acabaron cogiendo en el Inespal, que era uno de los barcos más competitivos de la flota. Nuestro rival directo era el Bribón del Rey, para que nos hagamos una idea. Y bueno, la tripulación eran todos hombres. La única mujer era yo. Se hablaba más de nosotros por el hecho de que una mujer va al mando de un barco de tíos que por lo que ganamos o dejamos de ganar. Cuando nos hacían entrevistas, a mí me hacían una entrevista, pero ¿cómo se te ocurre meterte en un barco con todos hombres? ¿Y cómo vas al baño cuando tienes que ir? Que era algo que les... Y a los chicos les preguntaban que bueno, pero ¿tú qué tal llevas el que te mande una tía? Y decían, pues estupendamente. Y rompimos muchos moldes allí. Ahora sí hay tripulaciones mixtas y hombres que van con mujeres que van con hombres, hay de todo. Y entonces, claro, de llevar esos barcos, a mí me pagaban un dinero y con ese dinero yo me compraba velas o me pagaba el alquiler, dependiendo de lo que era más importante en ese momento. Entonces uno va saliendo del paso. Y la fundación la he montado un poco con la misma filosofía. Vas involucrando a uno, como está uno, pues al final se acaba involucrando otro. Lo que les damos pues no debe de estar tan mal, porque hay aquí grandes marcas que llevan con nosotros más de 15 años, más de 15, más de 17, y repiten. Con lo cual, bueno, pues es un poco cuestión de hacerle un traje de medida y tú cómo quieres hacer, cómo te quieres posicionar, en qué te quieres involucrar y lo hacemos a medias. Con Coca-Cola empezamos limpiando playas hace, no sé, 15 años y ahora ellos tienen un programa muy grande que se llama Mares Circulares, que nació con nosotros y que involucra a muchas otras asociaciones y hacen actividades con unas 800 ayuntamientos, colegios, no sé qué. Nosotros somos una parte de esta actividad. Muchas gracias, Teresa. Tanto en el mundo del deporte como en el mundo empresarial y en el día a día de la Fundación, seguro que te enfrentas a situaciones de gestión de conflictos constantemente. ¿Qué recomendación darías desde tu experiencia, habiéndolo vivido en esas situaciones, que normalmente son situaciones de alto estrés, para afrontar la solución y para reencauzar aquellas situaciones más complicadas? Gracias. Sí, sin duda. Cuando estás en un deporte que mide 4,70 metros de punta a punta, que solo menos de 2/3 partes es la parte habitable, por decir algo, o sea, en que tú puedes ir sentado o colgado del trapecio, y en momentos que no son de ir a tomar el sol, pues hay muchos momentos de estrés. Pero yo creo que lo importante en estas situaciones, igual que en el trabajo, es olvidarte de lo que nos separa y fijarte en lo que nos une. Y cuando tú estás en un barco con una persona,
te una para empezar el objetivo, lo que tú quieres conseguir. Que puede haber momentos en que una persona diga una cosa más alta que la otra, tal. Es que no tiene interés. Y en los equipos aquí en tierra, en las oficinas, es lo mismo. Muchas veces es que este lo quiere hacer así, yo lo quiero hacer así. Y ahora, olvídate un momento de eso. Vamos a sentarnos a hablar qué queremos conseguir. Entonces, tú, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Hasta aquí, y tú hasta aquí. Es que casi estamos juntos. Entonces, muchas veces yo creo que nos centramos mucho en lo que nos diferencia y nos tenemos que centrar más en lo que nos une y lo que queremos hacer juntos. ¿Puedo abusar? Bueno, si te dejan. Si te deja Teresa, sí. Es que nunca tenemos la oportunidad de tener a una... Es que, a ver, yo soy de cuando llegabas a la línea, se veía en la tele, era de los que estaba encima del sillón, cargándome el sillón y pegando botes. Y se me saltaban las lágrimas. Quería preguntarte un tema que además ha surgido ahora en los últimos Juegos Olímpicos con 2 o 3 deportistas. Hay una serie ahora, no sé si la has visto, de Ted Lasso, que es increíble, te va a encantar, además de que es divertidísima. Reivindica un poco la figura siguiendo con lo del conflicto, más del cuidado psicológico de los deportistas, de la presión. ¿Qué piensas sobre ese tema? Porque hay mucha gente pasando con mucha presión y hasta ahora no ha habido cuidado de los deportistas bajo ese estrés, esa presión, y ha habido muchos deportistas que se han venido abajo. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos vistes la niña esta americana de gimnasia rítmica, etcétera. Mira, No puedo dejar de preguntárselo. Es un tema muy de actualidad ahora. Parece como que la competición, el enfrentamiento, el estrés, como que no hay que meter a la gente en esas situaciones. Pero realmente unos Juegos Olímpicos sin estrés y sin alta competición no existirían. A mí me extrañó mucho lo de Simone Biles, porque no eran sus primeros Juegos. Ella había ido a otros Juegos y de repente dijo, no, es que no estoy manejando bien la presión. Entonces hubo mucha gente que salió como diciendo, bueno, no hay que meterle presión. Es que si no quieres que te metan presión, no vas a los Juegos Olímpicos. Te quedas en tu casa o te dedicas a otra cosa, que hay muchas cosas. Yo creo que lo más importante es decidir qué quieres ser y qué quieres hacer. Yo sin presión, yo creo que me aplatano y me vengo abajo. Y a mí me gusta el ritmo y los desafíos, pero hay gente que no les gusta. Entonces, empezar a decir que no queremos que los deportistas en los Juegos Olímpicos sientan presión es como decir, es que me quiero ir a bañar al mar pero no me quiero mojar. Es que una cosa va con la otra. Y yo esto se lo he dicho a gente y parece como que es una frase impopular lo que estoy diciendo. Es que no entiendes esta pobre chica. Y digo, no, yo no hablo del caso de ella, yo hablo en general. Ahora todos los deportistas tienen fisio, tienen psicólogo, tienen médico, o sea, tienen asistencia, tienen equipo, están arropados. En mi época no teníamos nada de eso. Y bueno, oye, pues salíamos ayudándonos unos a otros como podías. Y había gente que seguro que se han quedado por el camino por no tener ese arrope. Pero realmente yo creo que si no quieres sentir presión, no vayas a los Juegos. Y sobre todo no vayas una segunda vez. Porque cuando ya has ganado una parece que estás obligado a volver a repetir, ¿no? Sí, por lo menos aquí. Porque sí es verdad que en otros países es como menos fuerte esa sensación. Estamos todos escuchando, Bueno, aprendiendo, o sea, qué maravilla, sí. Callados. Es increíble. Es increíble. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Bueno. Yo, pues no sé, vamos cerrando entonces. Vamos a agradecer a Julia también por traer a Teresa y enseñarnos todo esto. Porque gracias a Julia estamos siempre... Bueno, y a Carmen, ¿no? Las dos.
Bueno, es que Teresa tiene tanto que contar, tanto que enseñar, que podíamos estar aquí toda la tarde y además repetir, ¿no? La próxima vez sin problemas técnicos, que a veces, no sé, la verdad es que no hacemos normalmente los lunes optimistas en esta sala, lo hemos hecho otra vez. Y también sí, hubo problemas. Un problema. Y le preguntaba a Marta, ¿seguro? ¿Vamos a hacerlo ahí? ¿Por qué? Porque siempre pasa algo, ¿no? La primera vez tenía como mal recuerdo y esta, pues bueno, es así la vida y como dice Teresa, es un reto, pues salimos estupendamente y ya está. Al final lo que tenemos que hacer es, bueno, pues pedir disculpas por este fallo técnico, que no sabemos a qué se ha debido, pero enviaremos la grabación por correo electrónico, el enlace para que a todo el mundo y que puedan verlo. Y yo tengo que decir que de aquella forma casual que nos conocimos al final de aquella cena y charlando de una forma espontánea, que no sé muy bien ni cómo surgió, yo tuve muy claro que teníamos muchas cosas en común para que vinieras aquí a contarlo y que lo compartieras con nosotros. Y bueno, creo que no me equivoqué. En absoluto. Creo que ese sexto sentido que tengo para la gente me sigue funcionando. Entonces estoy encantada y súper agradecida por haberte tenido hoy aquí, porque hayas venido, hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues me quedo con lo de los colores de los aros, me ha encantado. El sueño, sacrificio, sí, yo le he apuntado equipo, también, estrategia y suerte. Me parece, ¿cómo se te ocurrió, por cierto? Porque me parece magnífico, sí. Hace muchos años iba a dar una conferencia a algún sitio y no había que hablar un poco del deporte y los paralelismos para el mundo de la empresa. Entonces al final hay mucha gente que te pregunta y te dice, bueno, ¿y a mí qué me aconsejas? Digo, bueno, yo no te puedo aconsejar, es que yo considero que yo no soy quien para aconsejar a nadie. Yo te puedo contar cómo lo he hecho yo y cómo me ha ido a mí y a raíz de ahí tú puedes extrapolar un poco lo que tú quieras. Y entonces teniendo a veces un poco como una espina dorsal de vas pero vuelves, es mucho más organizado, no solo para el que lo cuenta, sino para el que lo escucha. Y entonces de ahí salió el tema de me parece un paralelismo, me encanta, ¿no? Además, me ha encantado. Lo de empezar, todo comienza con un sueño, yo siempre digo eso, ¿no? Y hay que hacerlo realidad para que no se quede en una mera quimera, ¿no? Exacto. Y hay Aquí estamos, en anoche tuve un sueño, pues el mío no fue anoche, pero... Pero bueno... No, sobre todo cuando tienes hace un sueño, muchos años. Hay que lanzarse y decir, ¿y por qué no? Si no lo intento, jamás lo conseguiré. Lo peor que me puede pasar es quedarme como estoy, que no lo consiga. Pero hay que tirarse para adelante. Yo, mira, me ha encantado una frase porque formamos parte de una red de entidades alumni del sector educativo y tenemos la frase de que solos vamos más deprisa, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, cuando lo has dicho me ha gustado muchísimo, la tengo aquí remarcada. Y, bueno, no sé si mi amigo Gus lo estará viendo o lo verá la grabación, porque esta frase él la dice mucho. Entonces, nada, encantada. Muchísimas gracias. Y, querida Julia, el próximo mes tenemos que empezar a pensar ya en nuestro sueño. Otro sueño más. Y yo me quedo y me gustaría despedirme con una cosa que ha contado Teresa, ¿no? Y es lo de la zanahoria. Me encanta, porque pienso que cuando no hay ilusión ya no merece la pena vivir. Así que tener una zanahoria enfrente a la que dirigirte, en la que te quieres comer, siempre es una maravillosa, ¿no? Momento para salir de la cama y ponerte y vestirte y a por el sueño, ¿no? Así que, bueno, pues que todos tengáis esa zanahoria y que todos consigáis vuestro sueño y hasta el próximo lunes optimista. Que sigáis soñando con nosotros. Exacto. Muchas gracias también a Julia y a Estela, que juntas compartimos. Sí, somos del Círculo de Orellana, que es otro grupo fantástico de mujeres que trabajamos para las mujeres más jóvenes, mentorizarlas, ayudarlas, no en el mundo del deporte, en el mundo en general. Y la verdad es que es muy gratificante. Muchas gracias, Teresa. Teresa, queremos Photoshop para mi hija. Claro. Bueno, y además aquí hay algunos... Sí, esto los he traído para... Sí, porque...